Ahora nos toca el turno de Guatemala con el doctor Rodrigo Zacahuí. Voy a permitirme presentarlo, ya lo veo que está acá con nosotros en nuestra sala virtual. Y les quiero contar que el doctor Rodrigo Zacahuí realizó sus estudios de licenciatura en física aplicada en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sus estudios de maestría y doctorado en astrofísica los hizo en el Instituto de Astronomía de la UNAM en México. Posteriormente, realizó estudios de postdoctorado en el Instituto Nacional de Ciencias del Espacio de Brasil. Sus estudios han sido principalmente en la astrofísica de altas energías, estudiando galaxias activas y explosiones de estrellas masivas. Rodrigo actualmente es docente e investigador en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es miembro individual de la Unión Astronómica Internacional, único en Guatemala. Además, es miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de Guatemala, actual presidente de la Asociación Guatemalteca de Física y de Alpha Cent Astrofísica Centroamericana y del Caribe. También ha trabajado en la divulgación y le agradecemos eso porque nos hemos beneficiado de sus charlas, y en la popularización de la ciencia mediante diferentes ciclos de conferencias y proyectos. Ya lo hemos tenido en la Universidad Galileo en varias ocasiones, hablándonos sobre la radiación de fondo en una, en otra sobre la importancia del viaje a la Luna, etcétera. Y es el actual punto de contacto de Guatemala de la Oficina de Divulgación de la Astronomía, nada menos que de la Unión Astronómica Internacional. Así que para nosotros es un gusto, es un gran honor contar con Rodrigo Zacahuí esta tarde en el Congreso Internacional de Astronomía en su tercera versión. Gracias, Rodrigo, bienvenido, y te dejamos en el uso de la palabra. No, muchas gracias, Edgar. Inicio felicitándoles por este genial evento, ¿no? Y bueno, a instarlos que sigan. Sé que es cansado, pero seguro tiene grandes réditos. Voy a compartir pantalla, me dicen si se ve bien. Sí, ya se está viendo. Okay. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Pues agradezco de nuevo la invitación a Edgar y a todo el equipo de trabajo, tanto de Universidad Galileo como de la AGA. Y bueno, me invitaron a hablar un poco de uno de los temas que trabajo, que son los destellos de rayos gamma o gamma ray burst, últimos avances, y realmente cuando Edgar me invitó a dar esta charla, yo la había pensado de una forma, pero aconteció algo más o menos hace como 1 mes y medio, y eso me hizo cambiar un poco la charla, y eso es realmente de lo emocionante en estos campos, ¿no? Que un descubrimiento puede cambiarnos bastantes cosas, ¿no? Entonces, viendo el programa genial que han tenido el Congreso, pues bueno, esta es la primera charla de astrofísica de altas energías. Digamos, ahorita vamos al universo extremo, digamos, vamos a ver un poco de la observación y del estudio de fuentes astronómicas que emiten energías de rayos X, rayos gamma, neutrinos y rayos cósmicos. No estamos en el lado energético del espectro. Entonces, sí, la mayoría históricamente el estudio de la astronomía, como vimos en la genial charla anterior, ha sido mediante ondas electromagnéticas, mediante luz, mediante radio, mediante rayos X, etcétera. Entonces, el universo, para estudiar el universo nos hemos tenido que convertir en expertos de la luz, digamos, porque es en base a la luz que nos llega que nosotros sabemos cómo era el medio de donde salió, cómo fue el medio que atravesó y cómo construir los detectores que tenemos acá en Tierra, ¿no? Entonces, históricamente el estudio de la astronomía ha sido por radiación electromagnética, y sin embargo la era actual, digamos ya desde las últimas décadas, hemos pasado a una era de la astronomía multifrecuencia y astronomía multimensajera. Es decir, ahora cuando estudiamos astronomía, la vemos desde todas las ventanas posibles. Esto incluye radio, visible, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Y ahora ya empezamos a la era multimensajera, donde también detectamos neutrinos, detectamos rayos cósmicos y más recientemente detectamos ondas gravitacionales, ¿no? Entonces estamos en una era emocionante de la astronomía, ¿no? Y de hecho, parte de los objetos más emocionantes, porque es donde más podemos aplicar la astronomía multimensajera, son estos destellos de rayos gamma. Entonces,
Cuando nos vamos al estudio de astrofísica de altas energías, estamos estudiando los eventos más energéticos. Esto implica regiones muy especiales. Por especiales me refiero a regiones con mucha masa. Necesitamos mucha masa, concentradas en espacios pequeños. Entonces, estos eventos se asocian tradicionalmente a la presencia de los llamados objetos compactos, como estrellas de neutrones, que vi que Eduardo les dio una charla de eso, y de agujeros negros, ¿no? Que también son de los eventos más exóticos y geniales que tenemos en la astrofísica moderna. Entonces, en general, cuando uno estudia el universo, tenemos dos tipos de radiación, digamos, así se separa más o menos. Tenemos el universo térmico, que es el universo de objetos que asociamos a la temperatura. Esto es muy importante, porque es en base a las observaciones en Tierra, por ejemplo, siguiendo la ley de Stefan Boltzmann, que podemos saber la temperatura a la que emiten las estrellas. Entonces, el universo térmico es al que le podemos asociar una temperatura. Matemáticamente está descrito con una función que se llama de cuerpo negro. Entonces, si observamos un objeto y vemos que su comportamiento en energía sigue esta forma, decimos que es un universo térmico. Ahora, entre los objetos astronómicos más interesantes o que más estudiamos, que nos emiten térmicamente, tenemos a las estrellas. Las estrellas emiten térmicamente. Tenemos a las galaxias, digamos Andrómeda, la Vía Láctea. Estas galaxias pues emiten mayoritariamente térmicamente, y es porque miramos en la mayoría la radiación de las estrellas que componen estas galaxias. También las nebulosas, que son las regiones donde están naciendo las estrellas o donde recién murió una estrella, ¿no? Entonces las nebulosas también esperamos que nos emitan térmicamente. Y el otro tipo de universo es el universo no térmico, y este es del que yo les voy a hablar más que todo hoy. La emisión no térmica está definida como radiación emitida por sistemas fuera del equilibrio termodinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que la radiación no viene asociada a una temperatura. Es decir, nosotros vemos el objeto, recibimos la luz que nos viene, sin embargo no le podemos asociar una temperatura, es decir, no podemos decir hasta 10.000 grados, hasta 100.000 grados, sino que esta radiación se produce por otros fenómenos que son la aceleración de partículas, la interacción de partículas. Una partícula que tiene una carga y es acelerada va a emitir radiación. Entonces, a este tipo de radiación es al que conocemos como radiación no térmica. Entonces, la diferencia la podemos ver. Una térmica tiene una forma muy definida, que es la de cuerpo negro. Una no térmica, pues no por fuerza tiene esa forma. Y este es el espectro de un GRB justo, de un típico GRB, que es un espectro que sube y luego baja de una manera un poco más diferente, ¿no? ¿Qué otros o cuáles son los principales objetos que nos emiten esta radiación no térmica? Pues están las galaxias activas, que son galaxias que tienen un centro muy brillante. Están los púlsares, que son, y bueno, vi que Tania también les habló de galaxias activas. Están los púlsares, que son estrellas de neutrones que rotan muy rápido. Estos también, fascinantes objetos, también nos emiten no térmicamente. Y bueno, de los más emocionantes están los GRBs o Gamma Ray Burst, sobre lo que versa esta charla. Sin embargo, también tenemos que estar atentos de que los objetos pueden emitir tanto térmica como no térmicamente, es lo que usualmente se observa en la naturaleza. Sin embargo, lo que sucede es que en los objetos, como por ejemplo nuestro Sol, es mucho más brillante la emisión térmica que opaca la radiación no térmica. Y lo mismo pasa con los GRBs y con los AGNs, que la radiación no térmica es mucho más brillante, que eso hace que domine por sobre la radiación térmica. Entonces, es decir, los objetos generalmente emiten ambos tipos de radiaciones, únicamente que una de las dos es más brillante en comparación a la otra. Entonces, ¿cómo se emite esta radiación no térmica? Entendiendo un poco, y esto se los menciono, porque al final de la charla, en base a los últimos descubrimientos de GRBs, nos han puesto a pensar acerca de estos procesos. Entonces, la radiación no térmica más conocida es una llamada radiación sincrotrón.
que esta radiación que es emitida por partículas relativistas, ¿qué quiere decir eso? Son partículas que viajan muy rápido, que van cerca de la velocidad de la luz. Estas son aceleradas en campos magnéticos y entonces, al ser aceleradas, emiten fotones, ¿no? Esta radiación síncrotron, de hecho, se utiliza, bueno, a nivel no relativista, que es la ciclotrón. De hecho, es radiación que se utiliza en técnicas de radioterapia, o sea, es física que tiene su aplicación también aquí en la Tierra, ¿no? Y aplicación médica, ¿no? Entonces, ¿cómo o qué emite esta radiación síncrotron? Esperamos a la radiación síncrotron en muchas energías, es decir, podemos ver radiación síncrotron desde radio, que es la radiación menos energética, hasta rayos X. Más allá de rayos X, sí se espera, pero con diferentes progenitores. Igual les voy a hablar un poco más adelante de lo que hemos aprendido respecto a este tipo de radiación con los gamma ray bursts. Luego, una cosa que es muy importante es que es un proceso muy efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que produce altos flujos. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy brillante. Entonces, si ustedes tienen síncrotron a la par de no térmico, es muy probable que lo que veamos sea únicamente síncrotron, no porque no haya térmico, sino porque la síncrotron produce altos flujos, es decir, disipa mucha energía, es realmente muy brillante. Y otra cosa importante, y esto es fundamental en la astronomía moderna, porque es uno de los tópicos de interés, de discusión, de tantas conversaciones, es que la radiación síncrotron implica la presencia de campos magnéticos. En astronomía muchas veces requerimos de campos magnéticos para explicar observaciones y no todas las veces podemos explicar cómo se originó ese campo magnético o cómo es que el campo magnético tiene las intensidades que necesitamos para explicar las emisiones. Entonces acá, gracias a la radiación síncrotron, es un indicativo de que sí o sí tenemos campos magnéticos ahí. Es decir, sin campo magnético no tendríamos radiación síncrotron. Y también, en función de qué tan brillante es la radiación síncrotron, podemos tener una idea de qué tan grande es el campo magnético presente. Ahora, el otro proceso radiativo que observamos muy eficiente en altas energías y en objetos tales como AGNs y como gamma ray burst es el efecto Compton inverso. Lo que sucede en Compton inverso es que viene un fotoncito muy feliz, un fotón de baja energía, se encuentra una partícula, en la mayoría de los casos un electrón que viaja a velocidades relativistas. Este fotoncito, al interaccionar con el electrón, gana energía y sale dispersado a mayores energías. Eso es lo que conocemos como efecto Compton inverso. Un fotón de baja energía, al interaccionar con un electrón, aumenta energía. Entonces, un fotón que podría haber venido en visible, en infrarrojo, puede llegar a ser de rayos X. Entonces, es con efecto Compton que podemos explicar las emisiones a mayores energías. Para Compton inverso esperamos emisiones desde los rayos X para arriba, ¿no? Desde rayos X hasta rayos gamma de muy alta energía. Entonces, para que tengamos idea de las magnitudes, un rayo X es aproximadamente 1000 veces más energético que un rayo en el visible, y un rayo gamma es aproximadamente de 1.000.000 a 1.000.000.000 más energético que uno del visible, ¿no? Entonces, estamos alcanzando energías mucho mayores, ¿no? Luego también se observa en diferentes objetos astrofísicos. Esto es importante porque lo que vemos es que, así como en objetos a escala estelar, como los gamma ray burst, vemos dispersión Compton inversa, también en AGNs, que son objetos de escala galáctica. Es decir, que se observa en diferentes objetos y a diferentes escalas. Entonces, esto nos da una idea de que los ambientes extremos, independientemente del tamaño, porque el centro de una galaxia es mucho más grande que una estrella o que un agujero negro, entonces estamos viendo que se observa a diferentes escalas. Y sobre todo, esto es muy útil para la interpretación de fenómenos astrofísicos. Es decir, si nosotros observamos a altas energías, rayos X, rayos gamma, tenemos que explicarlo, ¿no? Para explicarlo necesitamos requerir a estas teorías, ¿no? Y una de las más completas es explicar las observaciones mediante emisión síncrotron primero e inverso Compton para energías más altas. Ahora, otro proceso
que también vemos en muchos objetos astrofísicos y que también nos emite fotones de altas energías, es la interacción de partículas. En los objetos usualmente tenemos expulsión de material, el material lleva partículas, lleva fotones, lleva campos magnéticos. Y bueno, ¿qué sucede? Cuando una partícula choca con otra en este medio, produce otras partículas. Estas otras partículas interaccionan con otras que están allí y producen otras o decaen produciendo otras. Y a esto es a lo que le llamamos una cascada de partículas. Es decir, de una partícula inicial se generaron otras partículas secundarias, de esas partículas secundarias se generaron otras partículas, de esas otras partículas otras, y es así como va aumentando el número de partículas y eso se le llama como una cascada. Ahora, estos procesos son muy útiles en disipar la energía cinética. ¿Qué es lo que pasa? Cuando emitimos material, las estrellas o las galaxias expulsan material, el material lleva una velocidad, es decir, tiene una energía cinética. Esa energía cinética, ya sea por medio de choques o por otro proceso, eventualmente se transforma en energía radiativa, es decir, es así como vemos la luz de diferentes objetos. Es mediante la disipación de energía cinética que eventualmente se convierte en luz. Entonces, un mecanismo muy eficiente para disipar esta energía cinética y eventualmente convertirla en luz son estas interacciones de partículas. Produce cambios en las observaciones. Entonces, digamos, nosotros estamos observando nuestra galaxita muy felices, la vemos muy bien, vemos una galaxia normal y de repente vemos un cambio. Entonces es muy probable que ahí ocurrieron interacción de partículas, ¿no? Y bueno, también demoran más tiempo. Entonces esto es importante porque sobre todo ahora que observamos los objetos astronómicos con diferentes observatorios a la vez, todos al mismo tiempo, si tenemos una cascada de partículas es probable que la radiación en rayos X nos llegue antes que la radiación en rayos gamma. Entonces, como les decía, estamos hablando de partículas muy rápidas, estamos hablando de campos magnéticos, estamos hablando de disipación de energía cinética para eventualmente producir radiación. Bueno, ¿cómo producimos esto? Esto lo producimos mediante los llamados choques astrofísicos. Un choque es la interacción de material con otro material. Entonces, lo que se observa en muchos objetos, tanto a escala de estelar como en los objetos Cerviaro, hasta a escala galáctica como en los AGNs, es que se emite material por medio de chorros y que el material no siempre sale a la misma velocidad. Es como algo que está escupiendo material cada cierto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un material es escupido a una velocidad muy rápida, va a alcanzar al material que fue escupido antes con una velocidad más lenta. Cuando este material rápido alcanza al lento, se produce el llamado choque astrofísico. Es decir, es la interacción entre un material que va a una velocidad rápida alcanzando a una velocidad más lenta. Entonces es lo que vemos acá en esta figura hecha por Zvi Piran, que bueno, el material sale y interacciona con material que va más lento. Esto produce algo llamado choques, que es un choque hacia el frente y como pues ocurre, ¿no? Como si ustedes ven una fila de carros, ¿no? Ustedes ven una fila de carros, llega un carro, choca y entonces se produce el carro que recibe el golpe es acelerado hacia adelante y el que da pues siente un regresón hacia atrás. Entonces tenemos el frente de choque que va hacia adelante y el que va de reversa. Entonces estos choques astrofísicos son muy importantes para convertir la energía cinética en energía radiativa. Es decir, la velocidad que lleva este material choca y eso eventualmente emite luz.
Y como les decía, estos se observan a diferentes escalas en diferentes fenómenos astrofísicos. Los objetos de estrellas jóvenes, el Vigaro, las galaxias activas y los destellos de rayos gamma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hacemos un zoom, lo que tenemos es un material al cual no ha pasado el choque y las propiedades físicas del material sobre el cual ya pasó el choque cambian. Entonces, ¿qué propiedades físicas hablamos? La velocidad de las partículas que están adentro, la magnitud de los campos magnéticos que están aquí y la densidad, entre otras, ¿no? Entonces, esto es muy importante a la hora de poder explicar las observaciones en astronomía. Entonces, a manera de resumen muy rápido de la introducción de astrofísica de altas energías, en altas energías observamos tanto fuentes galácticas, es decir, objetos que están dentro de nuestra galaxia, como los púlsares, los Fermi Bubbles, que son dos emisiones de rayos gamma que salen por los polos norte y polo sur de nuestra galaxia, que esto podría considerarse galáctico, y también lo observamos en fuentes extragalácticas. Las fuentes extragalácticas incluyen a los núcleos activos de galaxias, a los destellos de rayos gamma, y bueno, también tenemos una emisión difusa que es la que se produce por el disco de nuestra galaxia. Y algo que tienen en común tanto las fuentes galácticas como las extragalácticas es que se produce la radiación principalmente por procesos no térmicos. Bueno, ahora ya sí, ya después de la introducción de astronomía de altas energías, vamos a hablar de lo que va a ser esta charla, ¿no? De los destellos de rayos gamma. Los destellos de rayos gamma son emisiones cortas. Por cortas estoy hablando de segundos, es decir, a escalas astronómicas eso es una nada, de hecho a escalas humanas también es una nada, ¿no? Mientras tenemos que el universo tiene billones de años, mientras sabemos que una galaxia vive billones de años, también una estrella vive muchísimo, un destello de rayo gamma dura unos segundos. Y eso es realmente muy poco a escala astronómica. Entonces son intensas. Esto es 10 a la 52 Hz, para que tengan una idea. Esta es la energía que va a liberar el Sol durante toda su vida. Estos objetos la liberan en unos segundos. La energía nos llega en rayos X o rayos gamma o combinación de ambas, ¿no? Y esta es una animación donde el cielo de rayos gamma, cuando ocurre un destello de estos tan brillantes, prácticamente, digamos, saturó el detector de tan brillante que es, ¿no? Entonces, lo que vemos a la hora de observar, digamos, esta ya es una reconstrucción, pero lo que observamos es la actividad y cómo sube y baja, ¿no? Entonces, entre las características principales de estos gamma ray bursts es que tienen energías típicas altas, y aquí hablo de típicas del orden de rayos X y rayos gamma. Le pongo típicas porque al final de la charla les voy a hablar de un monstruo que ocurrió hace mes y medio, el cual llegó a emitir 1.000 billones de veces energías más altas a la típica esperada en un destello de rayos gamma. O sea, ese es realmente un colosal. Tienen duraciones desde milisegundos, es decir, los más cortos detectados han sido detectados en el orden de milisegundos hasta miles de segundos. El más largo ha durado días. Presentan mucha actividad. Esto, ¿qué me refiero con actividad? Es aumento de flujo, descenso de flujo, aumento de flujo, descenso de flujo. ¿Eso qué implica? Que están ocurriendo varios choques astrofísicos. Entonces, eso es importante. Y bueno, ¿qué más sabemos? Que ninguno es igual a otro, es decir, ningún destello es igual al otro. Digamos, estas son las fotos, por así decirlo, de la actividad, y es como que si le tomáramos foto a 1 millón de personas, ninguna es igual a otra, incluso los gemelos tienen pequeñas diferencias. Entonces, lo mismo pasa con los destellos de rayos gamma. Detectamos aproximadamente 1 al día. Es un número típico, se detecta 1 al día, y de todos los que detectamos, ninguno es igual al otro. Todos son diferentes. Eso es muy importante porque los convierte en eventos únicos. Es decir, cada estrella, por así decirlo, muere a su manera, ¿no? Muere como con su propio sello, ¿no? También el espectro, que es lo que nos describe la energía, es no térmico. Entonces, por eso les mencionaba la radiación no térmica. Y algo muy importante es que aún no entendemos muy bien por qué tiene esta forma.
Eso ha sido un reto de la astrofísica, digamos, se han tenido ya bastantes avances, pero sin embargo aún no tenemos del todo claro, digamos, hay muchos muy bien portados, pero como siempre hay uno que otro que se sale, ¿no? Los rebeldes, y esos rebeldes son los que nos hacen que aún no tengamos del todo comprendido cómo es la emisión, digamos, qué es lo que está produciendo estos fotones, qué está pasando en el GRB que nos permite explicar la luz que nos llega acá a Tierra. Entonces, estos destellos de rayos gamma tienen esta emisión corta, que es la llamada emisión principal, y posterior a la emisión principal, o bueno, puede que empiece antes, pero como la emisión principal es muy brillante, hace que no veamos lo que viene después, se emite algo llamado emisión tardía o afterglow. Esta emisión es una emisión que viene en diferentes longitudes de onda, es decir, viene desde rayos gamma muy energéticos hasta ondas de radio. ¿Sí? La emisión principal es rayos X, rayos gamma. Esta emisión tardía emite prácticamente en todo el espectro electromagnético, desde rayos gamma muy altos hasta radio. Y tiene la característica de que dura mucho más que la emisión principal. Mientras la emisión principal dura alrededor de segundos, la emisión tardía dura meses. Entonces, estamos hablando de órdenes de magnitud mucho más grandes, ¿no? Entonces, la primera emisión tardía, y eso es muy importante, nos viene como que en orden, ¿no? Entonces, la primera emisión tardía, que le llaman, de hecho, el early afterglow o emisión tardía temprana, que, bueno, es del idioma, esta viene en rayos gamma, y no solo en rayos gamma, sino en rayos gamma de mucha energía. Estos llegan al orden de teraelectronvolts, estamos hablando de 1 millón de millones de veces la energía de un fotón en el visible, ¿no? Esto es mucha energía, y esta nos llega unos minutos, o incluso segundos, o incluso a la par de la emisión principal. Esta es muy estudiada, pero también muy difícil de ver, porque, digamos, tenemos telescopios Cherenkov de aire, como esa antena que está en la imagen, esta es de MAGIC. Entonces, el GRB dura muy pocos segundos, entonces en lo que da la alerta, si el observatorio está viendo hacia el otro punto del cielo, en lo que la montura llega al punto donde estaba el GRB, pues muy probablemente ya no la perdimos, ¿no? Luego de la emisión tardía en rayos gamma nos viene en rayos X. Esta emisión tardía tiene una duración de horas, digamos, mientras la de rayos gamma dura minutos, la de rayos X nos dura algunas horas. De nuevo, como siempre, se observa la emisión en rayos X, pero también hay mal portados de que esta emisión debería decaer, digamos, se ha visto que decae. Sin embargo, se ha observado ráfagas. Entonces, ¿qué entendemos en base a esto? Que el GRB en la emisión principal no se apaga, sino que como que todavía sigue emitiendo, ¿no? Entonces, esto es también importante. Luego de los rayos X, vemos la emisión tardía en óptico e infrarrojo. Esto dura aproximadamente días, esta emisión dura aproximadamente días, y de hecho en la imagen de la derecha es una imagen histórica. Esta fue la primera vez que se observó una emisión tardía en óptico y fue vista por el Hubble Space Telescope, ¿no? Una región del cielo donde ocurrió un GRB, unas horas después teníamos una fuente visible, ¿no? Entonces, esta es muy útil por diferentes motivos, pero uno de los principales es inferir distancias. Así como veíamos en la genial charla anterior, las supernovas nos han servido para trazar la expansión acelerada del universo. Esto es gracias a que conocemos la distancia a la cual se originan. Y bueno, entonces estudiar objetos a diferentes distancias nos puede ayudar a comprender muy bien cómo está haciendo, cómo ha sido y cómo inferir cómo sería la evolución del universo. Y estos destellos de rayos gamma sería genial si pudiéramos detectarle a todas, porque, como les decía, ocurre uno al día, tendríamos una gran muestra, ocurren desde diferentes distancias, y entonces podemos trazar bastante lejos en el universo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y finalmente nos llega en radio. La radiación de la emisión tardía nos llega en radio, se ven imágenes más o menos como esta, y esta también resultó muy importante históricamente, porque digamos, estamos viendo objetos muy energéticos. Explicar algo muy energético no es fácil, ¿no? Se requiere mucho, se requiere algo que genere toda esa energía, ¿no? Entonces necesitamos ahí que la energía sea muy alta, de una región pequeña, entonces lo más probable es que salga por chorros y no salga isotérmicamente. Y
Esto pudo ser confirmado gracias a las observaciones en radio. Gracias a las observaciones en radio, pudimos ver de que la emisión de los destellos de rayos gamma no era isotrópica, es decir, que no sale para todos lados como la luz del sol, sino que sale por medio de jets o chorros, ¿no? Entonces, y además, esta emisión tardía fue predicha teóricamente, de hecho, esta fue predicha antes de ser observada, y por eso fue súper emocionante cuando se vio por primera vez. Y luego también que ha sido muy importante para otras ramas de la astronomía. Como les decía, podemos inferir distancias, podemos medir composición química, entonces esto nos sirve para ver cómo ha sido la evolución química del universo. Hemos podido estudiar la química de galaxias a diferentes distancias y ha sido importante también para diferentes procesos de expansión en el medio interestelar, ¿no? Entonces, por eso es que esta misión es muy importante astronómicamente. Bueno, ahora los destellos de rayos gamma, la clasificación general, digamos, más aceptada es que se dividen en cortos y largos. Cortos son los que duran menos de 2 segundos y largos los que duran más de 2 segundos. ¿Cómo inferimos esto? Pues fue muy fácil. Cuando se tuvo un número grande de destellos, se hizo una distribución, es decir, medimos cuántos destellos en función de cuánto duran, ¿no? Entonces aquí, digamos, vemos destellos con diferentes duraciones y vemos, por ejemplo, que a 100 tenemos aproximadamente 30, que duran 100 segundos, a 10 tenemos más o menos 35, y bueno, cuando graficamos eso vimos que hay 2 distribuciones, ¿no? Y que parece que la distribución se separa justo en los 2 segundos. Entonces, de ahí parte esta diferencia, ¿no? También hay otras características espectrales, pero en general la duración es la que nos permite diferenciar un destello de otro. Entonces, tenemos los destellos llamados cortos y los destellos llamados largos. Ahora, la explicación que ahora tenemos de por qué hay unos cortos y otros largos es que el origen de uno y de otros es diferente. Es decir, tenemos diferentes padres, diferentes madres, diferentes progenitores, ¿no? Entonces, los destellos cortos se asocian a una manera de nacer o de originarse diferente a la de los destellos largos. Entonces, lo que creemos ahora, o digamos lo que la comunidad ha logrado inferir en base a las observaciones, es que los largos se originan por el colapso de estrellas muy grandes, de estrellas muy masivas. Entonces, tenemos estrellas muy masivas, con que rotan muy rápido, es decir, alto momentum angular. Cuando estas mueren, colapsan y eventualmente la energía del colapso es liberada por medio de 2 chorros y entonces vemos un destello de rayos gamma largo. También es importante porque al ser un colapso de una estrella muy grande, también esperamos ver eventos tipo supernova. Entonces, esto es muy importante porque tristemente no hemos visto tantas supernovas asociadas a GRMS. Y bueno, voy a hablar un poquito de eso. Entonces, lo que creemos es que los destellos largos se originan por la muerte de estrellas muy grandes. ¿Qué pasa con los cortos? Estos se volvieron famosos en el Hollywood de la astronomía porque son 2 objetos compactos que eventualmente colapsan y estos, al colapsar, producen un destello de rayo gamma corto y bueno, uno tiene que ser estrella de neutrones al menos, el otro puede ser un agujero negro. ¿Qué es lo que sucede? Que son 2 objetos masivos rotando uno alrededor del otro, etcétera. Entonces, los destellos de rayos gamma cortos son fuertes candidatos a ondas gravitacionales, ¿ok? Ahora, el modelo teórico que conocemos es el modelo teórico que nos explica las observaciones, es el llamado de la bola de fuego. Es una concentración de energía en una región muy pequeña. Entonces, de nuevo, tenemos observaciones. Energías grandes, duraciones de milisegundos a miles de segundos, emisión corta en rayos X, rayos gamma, emisión tardía en diferentes longitudes de onda, variabilidad. Bueno, ¿cómo explicamos eso? Pues con el modelo de bola de fuego. Tenemos choques internos, que son los que se producen dentro del jet, es decir, cuando un material muy rápido alcanza uno más lento dentro del jet, y choques externos. Recuérdense que en astronomía, si bien el espacio está poco denso, sí tenemos material, ¿no? Entonces, cuando el chorro choca con el medio interestelar,
produce el llamado choque externo. Entonces, los choques internos serían los responsables de la variabilidad, es decir, cuando una capa alcanza a otra más rápida, se produce un aumento en la intensidad y entonces lo que esperamos es muchos choques, entonces la variabilidad. Entonces, este modelo de la bola de fuego es muy bueno porque nos predice las propiedades observacionales como espectrales, es decir, nos predice cómo va a ser la actividad, es decir, caótica, y cómo va a ser el comportamiento de su energía. Entonces, este es el modelo que de hecho quien lo puso por primera vez fue Martin Rees, y bueno, es uno de los modelos más aceptados. Ahora, ¿cómo los detectamos? ¿No? Estos son eventos muy energéticos, liberan mucha energía, son muy impresionantes, pero bueno, nosotros vivimos en un planeta. Este planeta tiene una atmósfera, afortunadamente, porque si los rayos gamma nos pegaran, la vida como la conocemos creo que no existiría. Y entonces, ¿cómo los detectamos? Como nos vienen del espacio, tenemos que irnos afuera del espacio, ¿no? Entonces, para observar los rayos gamma, a diferencia del óptico, que si llega hasta la Tierra, el radio que llega hasta la Tierra, para el infrarrojo tenemos que ir un poco a alturas más altas, esto por la atmósfera. Para los rayos gamma, al menos para detectarlos de manera directa, tenemos que irnos afuera. Entonces, la manera directa es por satélites. El satélite que se utiliza ahora es el Fermi, de hecho es con el que estudiamos con mi grupo, entonces de trabajo. Ven energías menores, para rayos gamma energías menores, aunque aún así altas energías, y es un satélite que está fuera de la atmósfera, entonces tiene gran capacidad de observar al cielo. Este satélite pues está observando al cielo siempre, bueno, una región, da una órbita en hora y media más o menos, entonces cada órbita pues mapea el cielo. Y también tenemos la llamada detección indirecta, que es que cuando un fotón de estos muy energéticos choca en la atmósfera, produce, así como en la cascada de partículas que se da dentro, también produce en la atmósfera, y esas partículas llegan eventualmente a Tierra y cuando atraviesan un medio y llegan a velocidades más altas que la velocidad de la luz en el medio, aclaro que es en el medio, la velocidad límite es la velocidad de la luz en el vacío, nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz en el vacío, sin embargo en el medio sí. Y esto produce luz que es colectada por los llamados detectores Cherenkov. Este es HAWC, el más grande en el continente de América, que está en México. Y este es MAGIC, un Cherenkov de aire que está en Islas Canarias. Y bueno, vamos al fin al grosso, bueno, a lo más importante de lo que hemos tenido últimamente en este campo, ¿no? De los destellos de rayos gamma. Entonces, me tocó seleccionar qué, porque hay muchas cosas. Y bueno, les voy a hablar un poco de algunas cosas. Y bueno, siempre está mi contacto si quieren continuar la conversación, ¿no? Entonces, el primero era lo que les mencionaba, ¿no? Esto se origina por el colapso de una estrella muy grande. Esperamos eventos tipo supernova, ¿no? Sin embargo, lo que sabemos o lo que se ha observado es que no vemos eventos tipo supernova, ¿no? Entonces eso es algo en lo que la comunidad está tratando de entender, ¿no? ¿Por qué? Si esperamos, ¿no? Entonces, de lo que hemos visto hasta ahora, a algunos sí se le ha visto un destello tipo supernova. Estos están mayoritariamente asociados a los largos, aunque también se ha visto en corto, no un tipo supernova, pero algo similar. Y se producen días después del destello y, como les decía, se observan pocos destellos. Esto los observamos mediante observaciones de radio. Esta es una actividad típica de una supernova. Cuando uno ve algo así, que luego cae, bueno, esto es una supernova, ¿no? Y estas son las supernovas que se han observado asociadas a algunos GRBs. Entonces, ¿cómo procedemos a buscar supernovas? Pues bueno, tenemos que observar la región donde ocurrió el GRB. Tenemos que observar diferentes épocas, es decir, ver así periódicamente esa misma región del cielo. Vemos diferentes bandas, es decir, vemos radio, vemos óptico, y es así como buscamos estas supernovas. Ahora, son difíciles de modelar, pero modelándolas son muy útiles, porque podemos obtener parámetros del medio. Es decir, podemos obtener si era un medio muy denso, si era un medio con mucho campo magnético, si era un medio con muchos elementos pesados, si era un medio con pocos elementos pesados. Entonces, es por eso la relevancia de estudiar estas supernovas. Y una de las principales relevancias en el estudio de objetos compactos es porque estas supernovas pueden ser posible evidencia de magnetares.
Los magnetares son estrellas de neutrones con campos magnéticos muy altos, que son lo que se requeriría para generar estas supernovas. Entonces es por eso que la presencia de esta puede darnos una señal de que ahí lo que hay o lo que hubo es un magnetar, ¿no? Luego, como les decía, también recientemente han sido de los objetos muy famosos y es por las ondas gravitacionales. Los destellos de rayos gamma corto, al estar rotando, van a liberar energía por medio de disipación gravitacional, las ondas gravitacionales, y entre los principales candidatos a emitir están el colapso de agujero negro, que esos fueron los primeros detectados, pero no observados, porque un agujero negro no emite, ¿no? Y también esperábamos colapsos que involucraran estrellas de neutrones, enanas blancas, etc. Resulta que en el 2017 ocurrió por primera vez el evento al cual le detectamos ondas gravitacionales y después le observamos radiación, y esa radiación fue nada más ni nada menos que un destello de rayos gamma, ¿no? Eso fue el famoso 1708-17A, que es uno de los destellos más estudiados, más conocidos, y es el destello que se asoció a la onda gravitacional 1708-17. El nombre de un GRB es su fecha. Esto fue en el 2017, en el mes de agosto, el 17. Entonces, el 17 de agosto del 2017 fue que vimos este GRB. Tuvo una duración de 2 segundos, entonces un corto, tal cual esperábamos, y a este sí se le vio la receta completa. Vimos la onda gravitacional, bueno, no la vimos, la detectamos con LIGO, ocurrió unos instantes antes del GRB. El GRB empezó acá en esta línea gris, y luego vimos un evento tipo supernova, un poco menos brillante, y entonces es como que uno de los célebres, ¿no? Es al que le vimos como ya lo esperábamos, porque vimos que hubo un colapso, esperábamos radiación electromagnética tipo GRB, pasó, esperábamos después radiación tipo supernova y pasó, ¿no? Entonces este es uno de los más famosos. Es único, también eso es importante mencionar, y hemos estado trabajando en esto porque, digamos, si ocurre uno al día, bueno, cortos ocurren menos, pero, digamos, ocurren muchos, ¿no? No es que ocurra uno cada 20 años, ¿no? Entonces, ¿por qué solo hemos visto uno, no? Este fue un objeto cercano, eso también hay que recalcar, era poco luminoso. Para ser poco luminoso tiene que estar cerca para que lo miremos. Es un GRB ligeramente fuera de eje. ¿Qué quiere decir eso? Que el chorro no nos apunta a la Tierra, sino un poquito salidito. Luego también se observó que su comportamiento en energía es diferente para el principio y para el final, digamos, cambia. Y de momento solo se ha encontrado otro posible candidato, pero tristemente pasó cuando LIGO estaba en mantenimiento, ¿no? Entonces, de momento ha sido el único. Ya vamos para 5 años, ya pasaron 5 años y aún así hemos detectado solo uno, ¿no? Entonces, eso también nos pone a pensar, ¿no? ¿Por qué este fue tan especial? ¿Por qué este es el único? Etcétera, ¿no? Entonces, este es uno de los campos en los cuales se está trabajando también en el campo de los rayos gamma, y además, porque al tener ondas gravitacionales y radiación, podemos hacer estudios de gravedad, relatividad, Einstein. O sea, esto pese a que es una teoría que ya, bueno, obviamente ha pasado N pruebas, también es siempre bueno validarla, y siempre bueno porque ayuda a entender cómo estamos. Y además, al tener un GRB, pues podemos estudiar la emisión de radiación y el ambiente. Y bueno, como les decía ya en lo último de la charla, les voy a hablar de este monstruo, este GRB 221009A, que quiere decir que ocurrió el 9 de octubre del 2022. Estamos a 26 de noviembre, es decir, hace un poquito más de 2 meses. Cuando Edgar me invitó a dar esta charla, no había pasado. Entonces, por eso les decía que tuve que cambiar un poco la charla. Y es porque este es realmente un famoso. Digamos, yo recuerdo, yo estaba en un encuentro, y bueno, no estaba muy atento a mi computadora por estar participando en esa actividad, y de repente veo mi mensaje ahí en y de repente 100 mensajes, ¿no? ¿Y qué pasó? Había ocurrido esta cosa, ¿no? No sé ni cómo llamarlo, este GRB, este famoso, ¿no? Este fue particularmente largo, duró 10 horas. Es un destello que podemos catalogar como cercano, claro, cercano para escalas extragalácticas, ¿no? Estamos hablando de un corrimiento de rojo de 0.15, esto es 1.9 por 10 a la 9 años luz, 2 billones de años luz, es decir, está relativamente cerca. Por lo brillante, por lo largo, y etcétera, y por lo cercano, fue observado por prácticamente
todos los instrumentos, o bueno, en todas las longitudes de onda. Fue observado en rayos gamma, fue observado en rayos X, fue observado en óptico y fue observado en radio. Entonces es realmente uno de los geniales, ¿no? Y fue particularmente famoso porque se le detectó el fotón más energético asociado a un GRB. Es decir, como les decía, tienen energías típicas de kilo a mega, es decir, de 1000 a 1 millón. Este tiene una energía típica, no típica, emitió a 1 millón de millones. Es decir, 1 millón de veces más energético que un GRB típico, ¿no? Entonces, esto es wow, ¿no? Esto es así como que realmente hemos visto más de 5000 destellos y solo uno ha emitido a estas energías, ¿no? También fue muy energético. Si recuerdan, un típico tiene 10 a la 52, este quiere 10 a la 50, quiere decir que fue 100 veces, liberó 100 veces más energía que uno típico. Entonces, esto y esto lo convierten en realmente una estrella, un monstruo, Entonces, es probablemente el destello más brillante observado. Esto yo le quitaría el probable, pero vamos a ser conservadores. Y, sobre todo, es la primera vez que vamos a tener una evidencia directa de la formación de un agujero negro masivo en nuestra cercanía, digamos. Ahora sí, creemos, o estamos muy convencidos de que aquí, adentro, se formó un agujero negro en este GRB. Algunos desafíos también, porque eso es lo bonito que presentó desafíos, ¿no? Como les decía, relativamente cercano, pero no tan cercano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A estas energías no esperamos ver un objeto a esa distancia. ¿Qué es lo que sucede? La energía en rayos gamma es muy energética. Como bien comentaba Edgar, tenemos un fondo cósmico de microondas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando un fotoncito del microondas se choca con un gamma, estas energías colisionan y producen par electrón-positrón y entonces el fotón desaparece. Entonces, no esperamos ver fotones de estas energías a esta distancia. Entonces, eso es muy importante y es uno de los desafíos que nos puso esto, ¿no? También la absorción, que tanto se absorbe depende de la energía, es decir, estas son unas curvas que se generan donde uno ve, bueno, se absorbe mucho, se absorbe poco y eso depende de la energía. Entonces, esto fue uno de los principales desafíos. O sea, realmente lo que esperamos ver es algo digamos, un flujo, digamos, uno esperaría ver estos puntos rojos y lo que vemos en tierra son estos negros, entonces es porque se absorbe en el camino y la absorción es más grande a estas energías. Entonces, estos efectos observacionales fueron uno de los principales desafíos de este destello. Además, otro desafío es que siendo tan energético, era muy esperado ver neutrinos. Los neutrinos son partículas de baja interacción, es decir, que son muy difíciles de detectar, entonces necesitamos un flujo alto de neutrinos para detectar. Entonces, esperábamos ver neutrinos de este muchacho, ¿no? De esta muchacha. ¿Y qué sucedió? Que no vimos nada, ¿no? Entonces, esto nos restringe muchos modelos, porque esperábamos ver neutrinos. También, una de las posibles maneras de explicar a este monstruo es que emitió rayos cósmicos. Es decir, que este puede ser el problema con los rayos cósmicos es que como tienen carga y en su viaje de donde salen a la Tierra hay campo magnético, el campo magnético los deflecta, cambia su camino, entonces cuando los detectamos no tenemos idea de dónde venían, ¿no? O sea, puede que vino por allá o por allá o por allá, ¿no? No tenemos una certeza que venía de ese punto en el cielo. Entonces, es probable que los altos flujos de energía que vimos en rayos gamma sean consistentes con que estos objetos emitan rayos cósmicos. Y esto es importante, como les decía, los rayos cósmicos los vemos, estos sí los vemos mucho menos, de los de muy alta energía vemos uno al año, entonces modelarlos es difícil y bueno, explicar de dónde vienen es difícil, entonces este puede ser un candidato, ¿no? Y también es consistente con valores de campo magnético intergaláctico muy bajos. Como les decía, los campos magnéticos siempre son importantes para explicar tantas cosas, pero aún no entendemos mucho de los campos magnéticos. Entonces, una contribución a los campos magnéticos es algo muy importante en el campo, ¿no? Finalmente, entre los posibles escenarios que tenemos para este destello, pues bueno, que no haya neutrinos, pues que quiere decir que a lo mejor se emitió los fotones de un lugar donde no fue el mismo que los neutrinos, ¿no? Siempre buscamos explicaciones, ¿no? De los rayos cósmicos, pues bueno, puede generarse en choques externos
Y sobre todo, esto fue muy importante porque, bueno, entonces si libera tanta energía, es probable que pueda acelerar estos rayos cósmicos. Como les decía, los procesos de radiativos son muy importantes. Compton inverso les mencionaba que era de los muy importantes para mencionar altas energías, para explicar. Sin embargo, en base a las observaciones, si quisiéramos explicarlo con Compton inverso, necesitaríamos un muy bajo valor de campo magnético y eso pone retos a los modelos, ¿no? Y finalmente, una posible explicación que contribuye al campo de materia oscura, que creo que María Eugenia les habló de materia oscura, es que esto, fotón muy energético, puede ser la seña de un candidato a energía oscura. A materia oscura, perdón, a materia oscura. Son unos candidatos que se llaman axion-like particles que pueden, que digamos, pudieron salir del GRB y que en su camino a la Tierra interaccionaron, se convirtieron en fotón y por eso lo vimos. Entonces, estos son los posibles escenarios. ¿De qué hay que estar pendiente? Bueno, vamos a buscar y ojalá ocurra una supernova, es decir, siendo tan brillante y tan cercano, yo espero, que de hecho ya tienen que estar apuntando ahí, de que en unos meses nos informen, sí, vimos una supernova y sí se comportó acá y sí se está portando bien. ¿Qué más podemos esperar? Bueno, va a servir para modelar materia oscura, que es un tópico abierto y muy importante en el campo. Como les decía, Compton inverso, pues bueno, lo va a restringir. Les decía, el campo magnético muy bajo, bueno, eso es importante también y quizá requiramos de nueva física, ¿no? Entonces, por eso son tan emocionantes. Y ya mi última lámina es otros puntos que quiero mencionar, pero que por cuestión de tiempo no pude abarcar, de los campos magnéticos, como les decía. Se están haciendo estudios de campos magnéticos extremos, tanto muy altos como muy bajos. También se están haciendo estudios de cómo determinar distancias a estos GRBs sin necesidad de detección en el óptico de líneas. Esto es muy importante porque si lo llegamos a lograr, vamos a poder mapear la expansión del universo con aún otros objetos. Como mencionaba en la charla anterior, se ha hecho con supernovas, también se ha hecho con cuásares, entonces sería bueno adicionar esto, sobre todo para tener una escalera de distancias aún más completa. Y, por supuesto, el desarrollo de instrumentación, que incluso en Guatemala estamos trabajando en un detector para poder observar GRBs muy energéticos como este monstruo que recién pasó y que eso nos da ánimos porque quiere decir que sí pasan, ¿no? Y bueno, resumen y conclusiones, la astrofísica de altas energías, pues estudiamos los eventos más extremos, más energéticos. La astrofísica moderna es multimensajera, aquí les mencioné rayos de radiación, les mencioné neutrinos, rayos cósmicos y ondas gravitacionales. Entonces estamos aprendiendo mucho en diferentes ventanas, digamos, cuando yo era joven, cuando yo estudiaba, no teníamos esas oportunidades, entonces ahora estamos emocionados. Luego también se originan regiones compactas que liberan mucha energía, esos son laboratorios naturales para probar la naturaleza. El GRB 221009A es un excelente escenario, una excelente oportunidad para aprender mucho y por supuesto aún tenemos mucho que aprender de estos objetos. Y bueno, con eso me despido.